Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a desarrollar un tema que ya hemos venido desarrollando muchas veces dentro del canal, que es la extracción dentro de tablas de datos hacia rangos de extracción, pero por un rango de fechas. Me han pedido bastantes veces que explique de manera detallada cómo extraer cada uno de los registros que se encuentren dentro de una tabla de datos por un filtro que tenga fechas, fecha de inicio y fecha fin, por ejemplo, para irlos extrayendo de cada uno de los elementos de la base de datos hacia un rango de extracción o otro rango dentro de la hoja de cálculo. Fíjate, mira, tengo acá una tablita de datos que tiene un campo llamado producto, que en este caso está devolviendo o tiene registrados los productos de una compañía cualquiera. Y tenemos un conjunto de valores también acá registrados en la segunda columna. Y en la tercera tenemos lo más importante, que es el campo fecha. ¿Cómo podemos hacerlo para extraerlo o utilizar una fórmula de Excel tradicional? Una fórmula que me permita a mí crear una extracción en cualquier tipo de Excel. No en las nuevas versiones de Excel que tengan matrices dinámicas o que tengan las nuevas funciones, por ejemplo, cómo filtrar, sino que me permita hacerlo mediante el uso de una fórmula que trabaje en todos los Exceles, que trabaje estándar en cualquier versión de Excel. ¿Listo? Aquí fíjate que tenemos una cuarta columna llamada comercial. Mira, muy sencillo. Te lo voy a explicar detalladamente. Le voy a bajar acá a 5 el tamaño de esta columna y voy a colocar aquí la fecha de inicio. Voy a colocar acá una fecha de inicio. Y seguidamente, dentro de esta fecha, por ejemplo, voy a colocar enero 1 del año 2022. ¿Listo? Esta sería mi fecha de inicio de partida. Y voy a extraerme todos los registros que sean mayores a esta fecha de enero 1 del año 2022. Y a su vez también voy a colocar una fecha fin. ¿Listo? Una fecha fin en donde voy a copiar este formatico. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá de la siguiente manera. Así como lo pegué, y voy a colocar, por ejemplo, tráigame todos los registros hasta enero 15. Entonces vengo acá y coloco enero 15 del año 2022. Le voy a colocar a esto un color. Aquí más colores. Color azul, y le colocamos una rejillita. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros, como diseñadores de una fórmula, necesitamos dilucidar o entender para poder hacer una extracción de manera correcta de todos los registros de esta tabla que se encuentren dentro de este intervalo de fechas? Muy sencillo, yo podría aquí hacer un filtro, pero la idea es utilizar una fórmula, ¿listo? Entonces, lo primero es copiar la cabecera. Fíjate, copio la cabecera en este caso y la pego acá con control V. Perfecto, ya tenemos la cabecera. Y voy a colocar tentativamente, mira, esta cantidad de registros. Vengo acá y le voy a colocar aquí unas rejillitas. ¿Listo? Y ahora voy a empezar a construir mi fórmula. Pero antes, tú tienes que ver, en este caso, si tu fórmula va a acceder a una tabla que se encuentre de manera estática o va a ir creciendo en el tiempo. Si tu tabla se va a quedar quieta, es decir, es una tabla estática, simplemente déjala así como está, déjala como un rango. Pero si tú quieres, en este caso, añadirle nuevos registros, entonces tú tienes que crear dentro de este rango una tabla de datos. ¿Cómo hacemos esto? Mira, muy sencillo. Para seleccionar los datos, básicamente con control asterisco o simplemente control shift a la derecha, control shift hacia abajo. Y para devolverse colocamos control backspace. Listo, colocamos control retroceso y él se va hacia la parte de arriba donde se encuentra la celda activa. Posteriormente presionamos la combinación de teclas control T para crear una tabla de datos. Mira, muy sencillo esta tablita de datos. Y no se te olvide indicarle que la tabla tiene encabezados. La tabla que tú vas a crear siempre tienes que colocarle encabezados para que tú puedas identificar los valores de los campos a través de estas etiquetas de la fila. Entonces simplemente le dices acá, mi tabla tiene encabezados, le doy clic en aceptar y fíjate que ya tengo una tabla en toda regla. ¿Cómo sabes tú que esto es una tabla en toda regla? Muy sencillo, mira, aquí aparece un pequeño angulito. Este angulito que tú ves acá te indica o le indica a Excel que si tú añades nuevos registros aquí en la parte de abajo, pues sencillamente la tabla
va a ir creciendo en el tiempo y cada vez que tú hagas referencia a un campo, por ejemplo, como producto, como fecha, como valor, como comercial, él sencillamente se va a traer toda la columna, incluyendo los nuevos registros. Eso te lo demuestro al final. ¿Listo? Entonces, ya hicimos esto. Ya tú reconociste inicialmente si este rango va a ser estático o va a ser dinámico. ¿Listo? Ah, se me olvidaba. Mira, tienes que colocarle nombre a la tabla. Lo mejor es colocarle aquí a través de diseño de tabla un nombre. Yo le voy a colocar aquí base de datos. ¿Listo? Y le voy a dar un enter. Y fíjate que cuando yo haga referencia dentro del cuadro de nombres a mi base de datos, básicamente voy a seleccionar o voy a apuntar directamente a cada uno de los registros. Cuando yo digo registros, me refiero a las filas, me refiero a las tuplas, a las filas de cada uno de los registros de la tabla de datos o cada una de las filas de la tabla de datos. Perfecto, mira. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tejer nuestra fórmula. Recuerda, si yo quiero fijar una referencia como absoluta que se encuentre en la anotación de la hoja, fíjate, yo voy a colocar aquí dentro de esta celda, por ejemplo, voy a hacer referencia a esta celda I1. Si yo quiero fijarla como absoluta, básicamente oprimo la tecla F4. Si la oprimo una vez, él me coloca el símbolo del dólar antes de la referencia de columna, que sería la I, y la referencia del dólar antes de la fila, que en este caso sería la 5. En este caso, perdón, sería la 1. Mira, estoy haciendo referencia a la fila número 1. Entonces, si esto hace referencia a un tipo de referencia, valga la redundancia, absoluta, lo que yo puedo lograr es fijar siempre esta celda dentro de la hoja de cálculo con el fin de que cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, siempre permanezca ahí constante, nunca se mueva la referencia. Si yo fijo, por ejemplo, con F4, únicamente la fila, pues entonces la fila se queda quieta y si yo corro la fórmula a la derecha, entonces la única referencia que se va a mover sería la de columna, se mueve la de columna únicamente. Si oprimo F4 nuevamente, fíjate que lo que queda ahora como absoluto sería la fila. La columna queda como absoluta. Entonces, si yo quiero moverla a la derecha, pues ella siempre va a permanecer constante, nunca se va a mover. Si yo descargo la fórmula hacia abajo, entonces la fila es la que se va a modificar porque se encuentra como relativa. Fíjate, se encuentra aquí como relativa. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para colocar, en este caso, una referencia de tabla? Mira, si yo llego y apunto en este caso, a esta referencia me marca a 2. Pero si yo le digo apunte a todo producto, apunte a todo el producto, a toda la columna o el campo producto, básicamente lo que hace Excel es relacionarme el nombre de la tabla, como te puedes dar cuenta acá, me relaciona el nombre de la tabla y seguidamente me trae aquí el nombre del campo, que sería producto. Pero ¿cómo hago yo para fijar el campo? Porque fíjate, si yo llego y evalúo, aquí se va a traer un rango de desbordamiento. Pero si yo la arrastro a la derecha, mira lo que va a pasar. Se va a traer, o se mueve, mejor dicho, se va a traer el campo valor. Y luego aquí se trae el número de serie secuencial que corresponde a la fecha. Y acá se trae el valor que corresponde a la columna comercial. Que en este caso, fíjate, está moviendo o haciendo que se mueva el tipo de referencia que apunta a la tabla. ¿Cómo hacemos nosotros? Fíjate, voy a eliminar esto por acá. Elimino, elimino y elimino. ¿Y cómo hacemos nosotros, en este caso, para fijar una columna como absoluta? Para fijarla como absoluta, mira, muy sencillo. Copio el nombre de la columna, no el nombre de la tabla, sino el nombre del campo o la columna. Y otra cosa que quiero que te des cuenta es que yo le digo, dentro de las fórmulas Excel, a una columna le digo campo. Yo le digo campo porque en bases de datos relacionales, a una columna de una tabla relacional, de una base de datos relacional, se le dice es campo. Y también le digo a una fila tupla, porque es un conjunto de informaciones de muchos campos, en caso de que la tabla tenga muchos campos. Entonces, ¿cómo hacemos para fijarla? Mira, hago la selección del nombre del campo, lo copio con Control C y vengo acá y le abro un corchetito. Hasta aquí, hasta antes del primer corchete. No importa si estás después o antes. Cuando abres el corchete, fíjate que se te pone negrito. Entonces, si tú le pones 2 puntos y luego pegas nuevamente el nombre del campo y le colocas un corchete de salida, aprecia muy bien que si yo la arrastro a la derecha, siempre va a hacer referencia, siempre va a hacer referencia al nombre del campo que yo acabo de fijar. Listo, eso tienes que tenerlo en cuenta. Bien, para no alargarme tanto con este video, lo que quiero que entiendas es que tú tienes que hacer primero una identificación de cuáles son los registros de esta tabla a través del campo fecha, a través de este campo fecha,
que estén dentro de este intervalo. Es decir, yo tengo que comparar cada una de estas fechas y preguntarle a Excel cuáles de estas fechas son mayores o iguales a la fecha de inicio y cuáles de esas fechas también que se encuentran acá son menores o iguales a esta fecha de fin. Mira, mi Excel está en formato americano, o al menos el idioma, mira, está en formato americano, así que las fechas van dadas por el formato americano. Mes, día, año. Si tú abres esta plantilla de Excel en tu computador, lo más probable es que el día aparezca acá en la primera partecita. Si utilizas un formato de fecha o un sistema operativo que tenga un formato de fecha latinoamericano, te va a aparecer día, luego mes y luego año. Para mí me aparece mes, día, año. ¿Listo? Pero no importa, una fecha es una fecha dentro de una celda y una fecha es una fecha dentro de Excel. Es un número de serie secuencial y aquí solamente tenemos una máscara de presentación de la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es comparar. Fíjate, voy a colocar un igual para abrir una fórmula y voy a abrir un paréntesis. Lo primero que tú tienes que hacer es comparar cuáles de estas fechas de este campo, y ahí tengo que fijar el campo porque yo sé que voy a desplazar la fórmula a la derecha. Entonces, como yo sé que la voy a desplazar a la derecha y luego la voy a desplazar hacia abajo, yo necesito fijar esta columna, necesito fijar este campo fecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, muy sencillo, como te lo expliqué ahorita. Abrimos un corchetito, dos puntos, pegamos la fecha o pegamos el nombre del campo y cerramos con un corchete y ya estamos haciendo referencia a todas las fechas. Mira aquí cómo se alumbra. Se alumbran todos los registros de la tabla. De momento tenemos, no sé, menos de 50 registros. La tabla puede ir creciendo en el tiempo, ¿vale? Entonces, yo llego dentro de un paréntesis y le pregunto, dígame cuáles de estas fechas, mira que lo que me traduce esta referencia, si la evalúo con F9, son números de serie secuencial que corresponden a fechas, porque eso es una fecha dentro de Excel, un número de serie secuencial. ¿Qué es un número de serie secuencial? Un número de serie secuencial es un número que identifica de manera única e inequívoca una fecha, arrancando desde el 1 de enero del año 1900 con el valor de 1 y fue incrementando cada vez que pasaba un día en una unidad. Quiere decir, por ejemplo, que para llegar a enero 17 del año 2022, que sería esta primera fecha, desde el 1 de enero del año 1900 han pasado 44.578 días. Por ejemplo, para llegar al 23 de enero del año 2022, desde el 1 de enero del año 1900, han llegado o han pasado 44.584 días, han transcurrido esa cantidad de días. ¿Listo? Entonces, por eso te digo, una fecha es una fecha dentro de Excel. Una fecha es un número de serie secuencial inmutable que no cambia porque tiene su mismo número y tú le puedes dar el formato que tú quieras. Tú puedes reordenar el día que se muestra al principio o reordenar lo que se muestra al final o que se muestra en el medio, por ejemplo, como en el formato de tipo americano, que sería mes, día, año, como yo lo tengo acá. Entonces, para no salirme de contexto, fíjate que toda esta referencia que voy a fijar o está fijada como absoluta, está haciendo prácticamente referencia a todos estos números de serie secuencial que traducen fechas. Entonces yo vengo y le pregunto, dígame cuáles de esos elementos son mayores o iguales a esta fecha, que sería la celda G1, lo que está dentro de la celda G1. Entonces, ¿cómo hago yo si yo quiero mover esta fórmula a la derecha y luego la quiero mover hacia abajo para que esto no se mueva, ni siquiera en fila, para que no cambie en columna, ni vaya cambiando en fila, se queda ahí quietica? Pues con F4 fijo la columna como absoluta y fijo la fila también como absoluta. Hago una pulsación de la tecla F4 y él se va a colocar como absoluto. Listo. Entonces, ¿qué me va a devolver acá? Recuerda, siempre que tú utilices un operador de comparación, siempre que utilices un operador de comparación que puede ser mayor o igual, menor o igual, igual, diferente o mayor o menor, siempre vas a devolver de dos expresiones después de que utilices una comparación, obtienes valores lógicos, valores booleanos. Entonces, como yo estoy comparando una matriz de valores que corresponden a cada una de estas fechas con una sola fecha, el retorno va a ser una matriz lógica, una matriz, mira, que tiene un montón de valores booleanos. De momento todos son verdaderos porque todas estas fechas están configuradas desde el 1 de enero con una función aleatorio que vayan desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, pero vamos a hacer un filtro desde el 1 de enero hasta el 15 de enero. ¿Listo? Entonces todo me da verdadero. ¿Listo? Esto dentro de Excel, una matriz lógica,
es una matriz booleana, lo que todo el mundo le considera una matriz booleana en álgebra lineal, una matriz de falsos y verdaderos. En computación también una matriz de falsos y verdaderos, o de solo verdaderos o de solo falsos, es una matriz booleana. Boolean, dos estados, falso o verdadero, arriba o abajo, encendido o apagado. Perfecto. Dentro de Excel tú tienes que entender que si yo quiero traducir esto a una matriz binaria, cada valor de verdadero se va a transformar en un 1 y cada valor de falso obviamente se va a transformar en un 0. Un falso es un apagado y un verdadero es un encendido. Por tanto, un verdadero siempre traduce un 1 o lo que es lo mismo que un encendido, paso de corriente. Y un falso es un apagado o un valor de 0 que es interrupción de la corriente eléctrica en el transistor, en el circuito de la computadora. Así es como se hacen esas puertas lógicas. Se establecen la puerta OR o la puerta AND o la puerta XOR, que es un SOR lógico, que es lo mismo que nosotros vamos a hacer acá prácticamente. Vamos a hacer una multiplicación, una intersección lógica mediante el uso de la función mediante el uso de la función mediante el uso de una inclusión lógica con el uso de la función i. Entonces, a lo que voy es que observes esta matriz. Mira, es una matriz booleana a la que tú no le tienes que tener miedo. Te está devolviendo una matriz lógica en donde un valor de verdadero va a identificar un valor de fecha que sí es mayor o igual a esta fecha de inicio. Y obviamente un valor de falso identifica una de estas fechas, por ejemplo, que no es mayor o igual a esta fecha de inicio, a esta fecha del enero 1 del año 2022. Es decir, pueden darte valores de falso para refutar esta igualdad o para refutar esta comparación, no igualdad, aunque sí podemos decirle igual porque tiene un igual, pero un valor de falso refuta o niega prácticamente esa comparación y un valor de verdadero acepta la comparación. Bien, entonces yo necesito incluir dos criterios, fecha inicio y fecha fin. Por tanto, yo tengo que validar cuáles son, fíjate, cuáles de estas fechas son mayores o iguales a esta fecha de inicio y mira la expresión que voy a utilizar y también cuáles de estas fechas son menores o iguales a esta fecha fin. Pero fíjate la palabra que utilicé y tú mismo das la respuesta. Tú mismo piensas la respuesta. Si tú piensas así, lógicamente, de manera lógica, tú mismo das las respuestas y tú mismo vas construyendo las funciones, vas construyendo o anidando las funciones para conformar una fórmula. Entonces, yo necesito hacer una puerta lógica y necesito colocar un i lógico, es decir, que ambas condiciones se cumplan como verdaderas para que me devuelva un valor de verdadero y poder identificar qué registros debo sacar. Resulta que yo en Excel no puedo agarrar y utilizar a la función i. Mira, si yo llego y utilizo aquí a la función i, esta función i prácticamente lo que está haciendo es una comparación de un montón de elementos, pero lo que ella hace es una reducción. Me explico mejor. Si yo le paso una matriz booleana, es decir, una matriz lógica, una matriz que contiene valores lógicos, y hago la comparación, la función i básicamente me devuelve, mira como su ayuda lo dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Esto quiere decir que me puede devolver un falso si se encuentra un elemento de falso. El problema de la función i al utilizarla dentro de esta fórmula es que ella no respeta la cantidad de valores que existan dentro de la expresión, no los respeta y termina reduciendo mi expresión. Mira, si yo fijo con F9 me devuelve uno solo. ¿Y dónde está mi matriz booleana? ¿Dónde está mi matriz? ¿Dónde está mi matriz? La que me permite identificar cuáles de estos registros se encuentran de manera inequívoca dentro de este rango o intervalo de fechas. Por tanto, yo no puedo ejecutar esta función dentro de la expresión, sencillamente no puedo. ¿Cómo hago para hacer una inclusión lógica? ¿O cómo hago para hacer lo que denominamos una disyunción lógica, que es una función i, entre dos expresiones o entre dos matrices que contengan el mismo tamaño y se comparen uno a uno? Pues obviamente, mira, mediante una multiplicación. Si quiero hacer una conjunción lógica, una conjunción lógica, no una disyunción, sino una conjunción lógica, ejecuto la suma, que es una O, es una puerta O, es un OR. ¿Listo? Pero como yo necesito hacer un AND, que es un I, una disyunción lógica, una disyunción lógica, necesito multiplicar. Conceptos básicos de álgebra lineal, conceptos básicos entre multiplicación de matrices. Bien, ¿qué voy a hacer yo aquí prácticamente? Pues mira, copiarme la misma matriz inicial, la copio con control C y vengo y la pego acá despuesito y cambio
la última partecita de la expresión en conjunto con el operador de comparación. Si aquí utilicé mayor o igual para detectar cuáles de estas fechas son mayores o iguales a fecha de inicio, pues aquí le voy a decir, dígame cuáles de esas fechas son menores o iguales a mi fecha fin. Y vuelve y juega, tomo la referencia de celda y le aplico un F4 para que quede toda fijada en absoluto, tanto en columna como en fila. Mira, si yo multiplico en Excel, esto también es otro concepto que tienes que entender. Si yo multiplico una matriz booleana o una matriz lógica por otra matriz lógica, me da una matriz binaria, una matriz de unos y ceros. Y ya te voy a explicar cuál es la relación. Fíjate, lo que quiero que te des cuenta es que esta segunda matriz, si yo la evalúo con F9, también me devuelve una matriz booleana, una matriz lógica. Pero mira, esta ya tiene falsos. Un falso identifica un elemento de fecha que no cumple la condición de ser menor o igual a esta fecha fin, pero un valor de verdadero es un elemento de estas fechas en su correspondiente posición y su correspondiente orden que sí cumple con la condición de ser menor o igual a esta fecha fin. Entonces yo puedo entender de que esta matriz booleana identifica con un valor de verdadero o un 1 todos los elementos de fecha que cumplen con la condición de estar menor a esta fecha fin, y un valor de falso son elementos de estas fechas que no cumplen con la condición, es decir, están por fuera, son mayores, no son menores o iguales, sino son mayores. Por tanto, así los excluyo de un tajazo con el valor de falso. Listo, ¿cómo te demuestro yo que un valor booleano por otro valor booleano me da una matriz binaria, una matriz de unos y ceros? Pues sencillamente este es el típico ejemplo. Ambas matrices tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque estoy pasando la misma cantidad de elementos de fechas y las estoy comparando con una fecha, una solita y una solita para acá. ¿Listo? Entonces tienen el mismo tamaño. Creo que tienen aproximadamente 29 elementos. 29 elementos. Aprecia muy bien que si yo evalúo todo esto con F9, fíjate lo que voy a obtener como resultado. 29 elementos. Pero cada valor ahora que era booleano se transforma en un valor binario. Y aquí es donde tenemos que entender, porque aquí es donde se queda la mayoría de la gente. ¿Cómo llegamos a este cero? Ya sabemos que un 0 es un falso y ya sabemos que un 1 es un verdadero, pero ¿cómo llegamos a este 0? Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Voy aquí a darle un espacio para evaluar aquí con Enter, listo. Y luego le voy a dar nuevamente F2, voy a ingresar a esta partecita, no voy a modificar nada y voy a evaluar esto con F9. Un F9 y voy a evaluar esto otro con F9. Fíjate, 2 F9, aquí está la multiplicación, la voy a dejar acá marcadita. Y lo que estamos haciendo es multiplicar el primer elemento de verdadero, multiplico el primer elemento de verdadero por el primer elemento de esta matriz en toda regla. Mira, primer elemento de la primera matriz por primer elemento de la segunda matriz. Segundo elemento de la primera matriz por segundo elemento de la segunda matriz. Tercer elemento de la primera matriz por tercer elemento de la segunda matriz. Cuarto elemento de la primera matriz por cuarto elemento de la segunda matriz. Es decir, voy multiplicando elemento por elemento. Si un verdadero es un 1, que es lo que quiero que intuyas, y un falso es un 0, ¿cuánto da 1 por 0? Pues obviamente da 0. En este caso, mira, si aquí tengo un valor, vamos a ver acá, bueno, digamos, vamos a entenderlo rápidamente para no demorarnos mucho con este video, porque ya sé que ya está larguito. Entonces, si un verdadero equivale a un 1 y un falso equivale a un 0, pues 1 por 0 me da 0. Suponga, por ejemplo, que aquí hay un falso y aquí hay un verdadero. Pues entonces el falso es un 0 y aquí el verdadero sería un 1. Entonces 0 por 1 me da también 0. Y si tengo en este caso un valor de falso acá y un valor de falso acá, un falso es un 0 y otro falso es otro 0. Entonces 0 por 0 me da 0. ¿Cuál es la única manera de que me devuelva un valor de 1? Que exista un verdadero aquí y que también exista un verdadero acá, porque un verdadero es un 1 y otro verdadero es un 1. Entonces 1 por 1 me da el valor de 1 y ahí lo tengo. Muy sencillo y básico de entender si lo vemos así, si lo comprendemos así. ¿Listo? Entonces, como se multiplican cada uno en sus correspondientes posiciones, la única manera de que me dé un valor de verdadero es que en ambas posiciones de esa matriz independiente o en esa matriz correspondiente, no independiente, de manera correspondiente, en cada elemento exista un valor de verdadero, lo que me permite a mí identificar que un registro cumple la condición en la matriz 1 y cumple la condición en la matriz 2. Es decir, está dentro del intervalo de fechas y por eso lo tenemos que sacar.
¿Listo? Cualquier otro elemento que me dé un valor de 0 es porque en la primera o ya sea en la segunda o en ambas matrices nunca cumplió la condición. Entonces tengo que excluirlo. En pocas palabras, mira, voy a darle escape nuevamente, voy a colocar acá F2 y voy a quitarle el espacio y vuelvo y evalúo todo esto con F9. Si evalúo con F9, tengo mi matriz binaria. Una matriz que identifica con valores de 1 cada uno de los elementos en su correspondiente posición que yo necesito extraer. Por ejemplo, mira, aquí está el 1, 2 y 3. Si yo vengo y cuento 1, 2 y 3, fíjate que en enero 2 del año 2022 se encuentra dentro de este intervalo del 1 al 15 de enero. Por ejemplo, el 17 y el 23 no están dentro de ese intervalo, por tanto me da falso y falso. Ahí tengo una disyunción lógica, que es lo mismo que una puerta lógica ahí que no está reduciendo mi matriz, sino está conservando cada uno de los elementos iniciales de la matriz y los está transformando según lo que yo necesite, que es identificar cuáles elementos se encuentran dentro del intervalo de valores. Perfecto. Si nosotros seguimos, ¿qué sucede si cada valor de 1 es un verdadero? Pues puedo utilizarlo dentro de la prueba lógica de la función sí. Fíjate, dentro de la prueba lógica de la función sí yo puedo utilizar un valor de 1 como un verdadero y puedo utilizar un valor de 0 como un falso. Quiere decir que cada uno de los valores de verdadero de esta matriz van a tomar los elementos del valor sí verdadero, es decir, de la parte valor sí verdadero de mi función sí, y cada uno de los elementos de falso, es decir, de 0 de la prueba lógica que construimos acá, va a devolver cada uno de los elementos que yo pase en la parte falsa de la función sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito identificar? Pues las posiciones que ocupan cada uno de estos elementos. Tengo que identificarlas. Es decir, colocarles un número, un índice, un identificador. Y la mejor manera de hacerlo es colocando una matriz incremental, es decir, una matriz que vaya incrementando en una unidad, cada vez que yo arrastre la fórmula hacia abajo, pues se vaya desplazando y cree un elemento único. Imagine, por ejemplo, que este es el 1, que este sería el 2, que este sería el 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Identifico de manera inequívoca cada uno de los elementos. ¿Cómo podemos hacer nosotros esa identificación de una manera tradicional o en un Excel tradicional sin recurrir a la función secuencia? Porque yo puedo utilizar la función secuencia, la nueva función. Mira, muy sencillo. Utilizo la función fila. ¿Qué hace la función fila? Pues eso todo el mundo lo sabe. Devuelve el número de fila de una referencia de celda. Entonces, si yo vengo en la referencia y le digo, mira, yo le voy a pasar a usted, por favor, no un elemento, sino le voy a pasar todos los elementos de mi columna fecha que se encuentran dentro de la tabla BD, llamada base de datos, o lo que yo la reconozco como una base de datos. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Perdón, aquí con el cable. Entonces, si yo vengo y evalúo aquí todo esto con F9, mira lo que va a pasar. Me devuelve una enumeración, me devuelve una matriz con una numeración que arranca con el valor de 2 porque obviamente, mira, se encuentra en la fila número 2 y termina en la 30 porque aquí abajo nos encontramos en la fila número 30. Entonces yo digo, bueno, me está devolviendo una matriz, pero yo quiero que este elemento arranque con 1. Pues entonces es como si agarrara y a cada uno de estos elementos le reste el valor de la posición de la primera fila, que en este caso sería el valor de 2. Le resto el valor de esa posición. 2 menos 2, pues me da 0. 3 menos 2 me da 1. 4 menos 2 me da 2. Es decir, arranco en 0, luego 1, luego 2, luego 3, etcétera, etcétera. Pero yo quiero arrancar con 1, entonces a esa diferencia yo le sumo el valor de 1. Es lo mismo que hiciéramos esto, mira. Tomo el retorno de esta función fila y mediante el uso de esa misma función fila le resto este primer elemento. Pero como yo se lo tengo que pasar a través de una referencia de tipo hoja o una referencia de tipo de la hoja, porque si yo le paso este elemento, fíjate que me puede salir a veces C2 o a veces me puede salir BD, una robita y la fecha para identificar este elemento. Entonces yo siempre voy a garantizar que voy a pasar esta referencia directamente, pero en el formato de la hoja, es decir, la celda C2. Entonces vengo y coloco acá C2 y posteriormente, como yo no quiero que ella se me mueva de ahí, ni siquiera a la derecha, ni siquiera a la izquierda y ni siquiera hacia abajo para que siempre permanezca ahí constante, la fijo con F4. Es decir, la dejo absoluta para que ella nunca cambie de posición. Y posteriormente le sumo el valor de 1 porque yo sé que la referencia va a arrancar con 0. Fíjate, si vuelvo y evalúo todo esto, que yo prácticamente lo selecciono acá, dando clic al valor sí verdadero, mira, de la función sí, entonces fíjate que él se selecciona. Una manera rápida de hacer la selección es utilizar el IntelliSense. Entonces, vengo y aquí evalúo con F9 y fíjate
que me aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué creen que va a pasar? Cada valor de 1, que equivale a un verdadero dentro de la prueba lógica, me va a retornar el valor de la posición porque lo estoy pasando dentro del valor si verdadero. Así es como yo lo conjeturo o como yo lo veo en mi mente. Cada uno de los valores de 1 que equivalen a un verdadero se van a desplazar a esta parte del valor si verdadero y van a adoptar el valor de la posición de la fila que yo necesito extraer. Ahora, tú me preguntarás, Andrés, ¿y qué hacemos con los falsos? Pues con los falsos no hacemos nada porque no necesitamos sacarlos, los dejamos ahí. Entonces, fíjate que si yo cierro la función, el último argumento que se llama valor si falso aparece con un corchetito de apertura y un corchetito de cierre, al igual que el valor si verdadero. Esto quiere decir que yo puedo omitir este argumento dentro de la función. Aprecia muy bien si lo cierro, entonces como yo lo omití, para cada valor de 0 me va a aparecer un falso porque yo no especifiqué nada. La función sí asume que lo que quiero yo devolver para la parte falsa siempre va a ser un valor de falso. Si vengo y evalúo acá con F9, mire lo que obtengo. Obtengo una matriz que tiene valores de falso, que yo podría denominar también una matriz semibooleana, porque tiene valores de falso que no me interesan para nada, pero también voy a obtener un montón de valores de verdadero, un montón de valores que antes eran verdaderos, también obtengo los índices. No voy a obtener ya los verdaderos, obtengo es los índices. Entonces yo entiendo que este índice me va a sacar a mí el valor 3 de la fila 3, luego el de la fila 4, luego vengo a la fila número 7, que sería en este caso esta, que ocurre, mira, en enero 12 del año 2022 esa venta y por tanto ingresa dentro del intervalo. Es decir, cada uno de los elementos que se encuentran dentro de esta matriz, que son numéricos, yo tengo que sacarlos. ¿Qué es lo bonito de esto? Mira, lo bonito de esto es que yo puedo identificar mediante el uso de otra función llamada k.décimo.menor, que lo que quiero que entiendas es que, bueno, no le tengas miedo a esta función. El nombre asusta más o digamos como que no se entiende a primera instancia por el mismo nombre que tiene. Pero lo que hace la función k.décimo.menor, la ayuda ni siquiera sirve. Mire, dice, devuelve el valor k décimo menor de un conjunto de datos. Por ejemplo, el 30º número menor. Eso no dice nada. Pero ¿qué es lo que hace k décimo menor? Entonces, lo que hace k décimo menor es tomar una matriz de valores en el primer argumento y en el segundo yo le paso un índice y le digo, devuélvame el primer elemento numérico menor del elemento que se encuentra dentro de la matriz. Suponga, por ejemplo, mira, que yo la evalúo, él la va a evaluar internamente. Devuélvame el primer elemento menor, pues me dice el 3. Devuélvame el segundo elemento menor, el 4. Devuélvame el tercer elemento menor, me dice el 7. Devuélvame el cuarto elemento menor, me dice el 8, y así de manera respectiva. Y se salta los falsos. Se va saltando cada uno de los falsos y no los tiene en cuenta. Entonces yo digo, listo, esta es la función que yo necesito trabajar. El detalle aquí es que quiero que entiendas cómo hago yo para pasar un índice dentro de esta función que le diga a la fórmula que yo necesito para la primera fila de este rango de extracción devolver siempre el primer registro, es decir, el primer elemento menor de la matriz. Luego, en la segunda fila, que me genere un índice de 2 aquí en el argumento k, que le diga aquí, extraigas el segundo elemento menor de esa matriz que yo le pasé al principio. Cuando arrastre la fórmula hacia abajo, quiero que le diga, aquí en esta tercera fila, genérele en el argumento k un índice de 3, que se traiga el tercer elemento menor. Entonces, fíjate que en toda regla, dentro del rango de extracción, necesito crear un índice. Un valor de 1, un valor de 2, un valor de 3, un valor de 4, un valor de 5, etcétera, etcétera. ¿Cómo le digo yo a la función k.décimo.menor? Genere un índice, pero de manera dinámica, que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, él se cree dinámicamente. Pues mira, mediante el uso ahora de la función filas. No la función fila, que me cuenta cada una de las filas de la referencia de la hoja, sino la función filas, que cuenta cuántas filas hay en una matriz. Si yo le paso esta función fila, mira, 1, 2, 3 y 4, y llego y cierro la función, pues la función fila, mira, estoy en la fila número 12, 13, 14 y 15. Pero la función prácticamente me dice, dentro de este pequeño rango existen 4 filas y me devuelve el valor de 4. Mira, entonces, la función filas no cuenta las filas respecto de la hoja, sino las cuenta directamente desde el rango. Él me cuenta cuántas filas tiene un rango. Por eso, el argumento se llama matriz y no se llama referencia, se llama matriz. Entonces yo vengo y le digo, voy a crear una matriz dinámica que arranque donde estoy evaluando la fórmula. ¿Por qué donde estoy evaluando la fórmula? Porque ahí es donde necesito que se cree el índice, en la primera fila,
quiero que se cree el índice de 1. ¿Dónde estoy evaluando la fórmula? Mira, en la celda F5. Entonces vengo acá y le coloco la referencia F5. Pero ¿qué sucede cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo? Pues esta referencia va a cambiar porque se encuentra como absoluta. Entonces yo vengo con la tecla F4, la fijo, la dejo ahí quieta que no se mueva. Y posteriormente le coloco un 2 puntos para formar mi matriz que va a ir de tal a tal lugar. Y le digo, coloquemos esta misma referencia de F5, la vamos a colocar, pero de manera relativa, de tal manera que ella sí se mueva. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo arrastre esta fórmula, mira aquí los punticos rosaditos, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, en esta primera evaluación, en esta primera celda, para toda la fila, como yo tengo esta fijada, pues filas me va a devolver el valor de 1, me devuelve el valor de 1. Ahora bien, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, cuando la arrastre aquí a esta segunda fila, me va a decir F6. Y F6 en toda regla ya es otra referencia de celda. Por tanto, si yo la evalúo con F9, aprecia muy bien que lo que me devuelve ahora es el valor de 2. Es decir, para la segunda fila me crea un índice de 2, para la primera el 1, para la tercera supongo que el 3, vamos a probarla, si la paso aquí para la referencia F7, listo, y evalúo aquí esto con F9, aprecia muy bien que me devuelve el valor de 3. Entonces ya ideé una forma yo de crear un índice que vaya creciendo a medida que yo arrastre la fórmula, que es colocar donde estoy evaluando la fórmula, la referencia, la fijo como absoluta, 2 puntos y pongo esa misma referencia como relativa. Y listo, ya creo en toda regla el primer o la primera parte de ese índice y creo la segunda. Si yo evalúo esta función o evalúo esta fórmula, porque ya llevamos esta fórmula, pero si evalúo aquí de momento la función k punto décimo punto menor con F9, aprecia muy bien que me devuelve el valor de 3. Esto quiere decir que la función k punto décimo punto menor me dice extráigase la tercera fila de la base de datos. Mira, tenemos 1, 2 y enero 2 del año 2022 se trae la tercera fila. Entonces, ¿qué función me permite a mí devolver referencias de celda? Me permite a mí devolver las referencias de celda mediante un número de índice, de cruce de fila y número de columna. Pues bien, la función índice, mira, la función índice me permite devolver un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular. Y yo le digo, perfecto, índice te voy a utilizar. Y en el primer argumento denominado matriz, mira cómo voy a pasar la base de datos. Me vengo acá y espero que se vuelva en una flechita en diagonal y mira cómo se carga aquí el BD. Se carga la referencia que hace, digamos, y valga la redundancia, referencia a la base de datos. La palabra BD hace referencia a la base de datos, que fue el nombre que yo le puse a la tabla. Luego me dice, deme en el argumento número de fila, pues el número de fila que usted quiere extraer. Entonces yo le dije, mira el 3. Entonces él ya sabe que tiene que traerse algún elemento de esta tercera. Luego me dice en el número de columna, dígame de esta base de datos que tiene 4 columnas, ¿cuál columna tú te quieres devolver? Entonces yo le digo, como mi base de datos la tengo ordenada con el mismo orden de las cabeceras, producto, valor, fecha y comercial, entonces utilizo la función columnas y le paso esta misma referencia, porque sigue creando el índice a medida que yo desplace la fórmula bien a la derecha o bien hacia abajo. ¿Listo? Pero muchas personas me dicen, utilice coincidir. Claro, si el nombre de la columna o el nombre de las columnas de los campos se encuentran en desorden, yo puedo utilizar a la función coincidir para que identifique qué elemento de esta columna comercial o qué elemento, perdón, de esta columna del rango de extracción está dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces, lo puedo hacer bien con la función columnas y le paso esta misma referencia. Fíjate, la voy a copiar aquí con control C y vengo y la pego acá con control V y la cierro. Cierro el paréntesis de apertura, lo cierro con un paréntesis de cierre. Y listo. Ya en toda regla tengo otro índice. Muchas personas me dicen, utilice a coincidir, utilice a coincidir. Claro, coincidir también es válido. Entonces, tú también puedes utilizar, mira, a coincidir, que lo que hace coincidir es buscar un elemento dentro de un valor, buscar un elemento, perdón, dentro de una matriz. Busca el elemento dentro de una matriz y te devuelve un número que identifica la posición de ese elemento. Entonces, dentro del valor buscado, yo vengo y le digo, mira, la cabecera que yo quiero buscar se encuentra acá. Como yo siempre quiero que esta referencia no se mueva hacia abajo en filas, pero sí se mueva en columnas, pues tengo que fijar la fila como absoluta. Y vengo acá, mira, y le coloco $1. Y le digo, el valor buscado siempre va a apuntar a toda la fila 4, pero cuando yo haga el desplazamiento a la derecha, entonces la columna a la que voy a apuntar sí va a cambiar y va a ir cambiando a la derecha. Le digo, ¿dónde la va a buscar? Pues le digo, aquí en la cabecera.
Pero una manera rápida de llamar la cabecera es utilizar a la base de datos, abrir un corchetito y decirle, llamemos a los encabezados. ¿Listo? Cierro el corchetito, fíjate, y luego le digo, haga una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta. Mira, y vengo y cierro a la función coincidir que actúa como índice de la función índice, que actúa como índice de columna de la función índice y se extrae el primer elemento porque yo le pasé este producto acá en la primera columna. Entonces busca producto dentro de esta fila y le dice está en la posición número 1. Luego valor está en la posición número 2, luego fecha en la posición número 3 y luego comercial en la posición 1, 2, 3 y 4. Y listo. Ahora, fíjate, vengo aquí y cierro la función y tú me podrías decir, Andrés, ¿cómo evalúo yo esto dentro de una versión de Excel tradicional? ¿Con Enter o con Control Shift Enter? Recuerda, si yo le doy un Enter, evalúa la fórmula normal, como si estuviese pasando elemento por elemento. Pero como yo acá dentro de la función sí, no estoy utilizando, mira, una prueba lógica, porque la función sí me dice, deme una prueba lógica, pásame una prueba lógica. Y yo le pasé, en vez de una sola prueba lógica, le pasé un montón de pruebas lógicas. Recuerda, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, un montón de pruebas lógicas. Entonces, lo que yo tengo que hacer prácticamente es forzar a la función o forzar a la función sí, que se encuentra dentro de la función índice para toda la fórmula, a que se procese como una fórmula matricial. Y la mejor manera de decirle a Excel que procese eso como una fórmula matricial es con Control Shift Enter, que es la manera en que procesamos una matriz dentro de un argumento de una fórmula que tiene una función que solo espera un único elemento y yo le devolví un montón de elementos o le pasé más bien un montón de elementos. Bien. Ahora, fíjate, llego y copio a la derecha, rum, y me devuelve cada uno de los elementos del registro, fíjate, del registro número 3, producto 7, 612, enero 2 del año 2022 y comercial 3. Obviamente esto no tiene formato. Fíjate, yo vengo y arrastro hasta acá, ya vamos a acabar, la arrastro hacia abajo y mira lo que me aparecen, errores de número, porque hasta aquí fue el último registro que cumple con las condiciones de encontrarse dentro del intervalo. ¿Cómo hago para eliminar estos elementos de errores de número porque ya la fórmula no encontró más elementos dentro de la tabla que extraer? Pues muy sencillo, utilizo la función sí.error, que prácticamente lo que hace es evaluar la expresión que yo le pase en su primer argumento y seguidamente, mira, en el segundo argumento yo le digo, devuélvame algo si esa expresión devuelve un error. Entonces yo le puedo decir, mira, le voy a devolver un guión mediante un par de comillas dobles y le digo, devuélvame este valor de texto. Vengo y cierro y nuevamente, si necesito evaluar una matricial, Control Shift Enter. Mira, Control Shift Enter, la desplazo a la derecha, luego hacia abajo y se borran cada uno de los elementos y aparecen guioncitos. ¿Esto qué es? Esto en toda regla es un formato de moneda. Presiono Control 1 con la selección, vengo acá y le digo esto es una moneda que tiene 0 cifras decimales y me carga el valor de la moneda. Esto es una fecha. ¿Y cómo lo vamos a tabular con una fecha? Vengo y le cambio el formato y le digo esto es una fecha. Utilice mes, día, año, como está aquí por default, le doy clic en aceptar y mira, ya tengo las fechas. ¿Listo? Ahora bien, te voy a enseñar dos cositas para que no te vayas a ir y no te vayas a quedar con las ganas de entenderlo, porque esto es un tutorial completo que quiero que tú asimiles para que nunca más se te vuelva a olvidar ese tipo de fórmulas que te pueden salvar el pellejo en el trabajo o en cualquier lugar para hacer extracciones muy rápidas de elementos que se encuentren entre comillas duplicados o que se encuentren repetidos. ¿Listo? También sirve para eso. Aquí es para un rango de fechas. Imagínate para el producto 7. Deme todos los productos 7. Pues puedo hacer la misma fórmula, pero en vez de pasar el intervalo de fechas, le paso un criterio que tenga un producto 7 y sigo el mismo método. ¿Listo? Entonces, el segundo truco que te quiero enseñar, ¿qué pasa si yo le coloco aquí un producto que se encuentra dentro del intervalo y uno que no? Entonces voy a colocar aquí, mira, producto número 5. ¿Listo? Y le voy a dar enter y fíjate cómo este angulito ya pasa a la parte de abajo. Se creó el elemento. Le voy a colocar que eso vale $555 y le voy a colocar que está por fuera del intervalo, es decir, enero 21 del año 2022. Fíjate, ni la fórmula se inmutó. Le coloco comercial 3. ¿Listo? El mismo comercial. Ahora voy a crear un producto que se llame producto 07. ¿Listo? Y le coloco, por ejemplo, 888, un valor de 888 unidades monetarias. Y le coloco una fecha que se encuentre dentro del intervalo, por ejemplo, enero 12 o 13, vamos a colocar enero 13 del año 2022, fíjate cómo ya aparece, y le colocamos que pertenece a un comercial, número 1,
¿listo? Y fíjate cómo ya se va llenando la tabla. ¿Cómo podemos nosotros colocar aquí una regla de formato condicional de tal manera de que se me iluminen los registros que están dentro de este intervalo de fechas, que se iluminen con un color? Mira, muy sencillo. La fórmula es bastante básica. Una fórmula que tenga una prueba lógica que identifique estos dos elementos para cada una de las fechas. Y aquí es donde utilizamos a la función, ahora sí, a la función i, porque la función i me permite reducir un conjunto de elementos lógicos a uno solo. Y cuando yo reduzco, ya el formato condicional o la herramienta formato condicional va a entender correctamente a quién debo aplicarle el formato cuando arroje un valor de verdadero. Entonces, vengo y le digo con la función i, como lo habíamos visto hace un momento, en el valor lógico 1 quiero que tomes esta referencia de celda que sería la C2. Mira, la tomo acá en la C2. Pero como yo no quiero que esta referencia, cuando yo desplace acá la fórmula, haga la selección de la fórmula, del rango para aplicar la fórmula dentro de la herramienta formato condicional, esta referencia no se desplace en columna, porque cuando yo hago la selección, el formato condicional lo que coge las referencias que se encuentran relativas, las toma y empieza a desplazarlas a medida que va desplazando las columnas o las filas dentro de la selección. Entonces, como yo necesito dejar esta columna fija para que el formato condicional no haga el desplazamiento a esta columna o a esta otra, sino siempre trabajen con esta fecha, entonces yo vengo y le coloco el símbolo del dólar al principio de la columna y le dejo la fila relativa, porque por fila sí le voy a permitir que se mueva para que luego evalúe esta, para que luego evalúe esta, para que luego evalúe esta y cada una de las celdas. ¿Listo? Entonces vengo y le digo, dígame por favor si esta fecha es mayor o igual a esta fecha de inicio, es mayor o igual a esta fecha de inicio. Como esta celda se encuentra por fuera de la tabla y quiero que siempre apunte a esta celda, pues a ella sí la tengo que fijar como absoluta, tanto en columna como en fila. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simple, oprimo F4, mira, y se coloca la referencia absoluta en columna y la referencia absoluta en fila. Ya llevamos un valor lógico, ¿listo? Ahora bien, ¿qué pasa si en este caso yo en el valor lógico 2 vuelvo y tomo esta referencia, que sería esta C2, la voy a copiar nuevamente acá, mira, la copio y la pego acá y le digo, ya no quiero que apunte directamente a G1, sino a G2 y le digo en el operador de comparación, quiero que me digas si esta fecha es menor o igual a la que se encuentra dentro de la celda G2 y le cambio aquí la referencia, mira, la deja como absoluta nuevamente, apunta a esta referencia, pero acá respeta la referencia relativa de la celda donde estoy apuntando dentro de la tabla. Fíjate, tengo valor lógico 1 y valor lógico 2. Que sí, que el valor lógico 1 me devuelve un valor de verdadero. Perfecto, pero el valor lógico 2 me devuelve un valor de falso. Entonces, recuerda lo que hace la función sí. Evalúa tantos valores lógicos como existan dentro de la función y si todos son verdaderos, devuelve verdadero. Pero si tan solo solamente uno de un montón de valores lógicos que tú les pases a la función se evalúa con el valor de falso, entonces la función i devuelve un valor de falso. Si la evalúo con F9, mira, aquí dice un valor de falso. Es decir, la herramienta formato condicional nunca va a tener en cuenta un falso para aplicar el formato dentro de la celda. Entonces, un valor de verdadero sí lo aplica. Si yo vengo y copio acá, mira, esta fórmula y vengo y le doy un espacio para que no se evalúe, le voy a colocar un color. Este color estaría bien. Y vengo y selecciono todos los datos. Mira, puedo seleccionarlos acá a través de la base de datos. Hago la selección y vengo a la herramienta inicio, formato condicional, nueva regla mediante el uso de una fórmula y la pego acá. O otra forma de llamar rápidamente a ese cuadro de diálogo es oprimiendo la combinación de teclas. Alt O, R, O, N. Y llamamos rápidamente al cuadro de diálogo. Y venimos y le colocamos acá la fórmula. Y la pegamos con control B y le colocamos, por ejemplo, un color de relleno de verde con una fuente, en este caso que se encuentre, no sé, en blanco. Vamos a mirar si está bien o dejémosla en negro, no le cambiemos en la fuente y el relleno se lo colocamos de color verde. Aceptar, aceptar y como por arte de magia, cada uno de los registros que cumplen con la condición, que son los mismos que están acá, se marcan de color verde. Con esta fórmula a través de la herramienta formato condicional. ¿Un tutorial súper completo? Sí. Para responder a la pregunta de siempre, Andrés, ¿cómo piensas tú en una fórmula de extracción cuando quieres hacer una extracción, valga la redundancia, de información de una tabla hacia un rango de valores? Pienso de manera lógica. El núcleo siempre está
dentro de las comprobaciones de la prueba lógica que utiliza la función sí. Este es el que manda la parada, el resto es el mismo método. Pasarle un índice, luego extraer mediante la función k-désimo menor, luego extraer mediante índice y corregir mediante sí punto error. Hacemos exactamente lo mismo en todos los videos, pero en este caso para un intervalo de fechas. Si queremos para un criterio de comercial, lo podemos hacer bien con un criterio de comercial o un criterio de producto o un criterio de producto y comercial con una inclusión lógica entre ambos elementos. Valores mayores a tal elemento, valores menores a tal elemento, etcétera, etcétera. Un tutorial completo, como me lo pidieron en la caja de comentarios de varios videos del canal, que haga la explicación concreta de cómo obtener dentro de un rango de valores, dentro de un rango de extracción, un montón de elementos filtrados, pero mediante el uso de fórmula. ¿Que se puede hacer con la función filtrar? Sí se puede hacer con la función filtrar, pero van a pasar unos cuantos, 5 o 10 años para que todo el mundo tenga las fórmulas o las funciones nuevas de Excel como filtrar, secuencia, reducir, un montón de funciones que salieron nuevas para que todo el mundo ya las utilice. ¿Qué pasa si te atraviesan en el trabajo un Excel o en una prueba en donde vayas a conseguir un trabajo y te digan toma tu Excel 2010 o un Excel 2013 o 2016 o 2019 que no tenga filtrar, que no tenga secuencia, que no tenga esas nuevas funciones y hágame este tipo de ejercicios? O al menos te pongan algo parecido, pues no eres capaz, porque obviamente no tienes los conceptos claros. Si ves este video hasta aquí al final, regálame un like. Por favor, regálame un like. Me gustaría saber si te gustó todo el contenido. Me gustaría saberlo. Si esto te aporta, si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque vas a seguir aprendiendo Excel, sencillamente por eso. Y si no quieres, pues no te suscribas, no pasa nada. Lo único que sé decir es que siempre, cualquier tipo de conocimiento que quieras adquirir requiere un esfuerzo inicial. Pero cuando tú te esfuerzas y aprendes a conciencia los conceptos fundamentales para poder hacer algo, luego nadie te los quitas y te vuelves imparable. Luego la curva de aprendizaje crece más y más y más rápido cada día. Bien amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Espero que ese tutorial sea totalmente de su agrado. Muchas gracias por verlo. Es la 1:54, ya me voy a ir. Espero que se puedan suscribir al canal. Seguimos lanzando videotutoriales todos los días para que aprendamos Excel de la mejor manera y de una manera bastante cómoda. Un abrazo desde la distancia. Muchas gracias por ver el video, lo siento. Y como digo siempre, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.